Hay conversaciones que son intrascendentes. Hay sueños que son una pesadilla. Hoy hablaremos de una conversación y un sueño que le cambió la vida a un hombre y a todo un pueblo. Corría el año 963 a.C. y comenzaba una nueva etapa en un hombre del cual se iba a hablar mucho en aquel entonces y hasta el día de hoy. Estamos hablando del rey Salomón. Un rey Salomón que había tenido un desafío importante y era continuar la obra que su padre había comenzado. El rey David había dejado todos los planos y los materiales necesarios para construir el templo porque la casa de Dios no estaba edificada. Entonces, teniendo todo ese gran desafío no solamente de construir el templo para Dios, sino también el de llevar adelante todo un pueblo, y no era cualquier pueblo, era el pueblo escogido por Dios. Es que en una de esas tantas noches, seguramente de desvelo, como los tenemos todos cuando tenemos un desafío grande, cuando tenemos que rendir una prueba, cuando tenemos que dar una entrevista, cuando tenemos que ir a buscar un trabajo, cuando nace un bebé, cuando realmente hay muchas situaciones que se nos pueden presentar, es que no dormimos. Bueno, el rey Salomón estaba en una de esas noches. Pero fue una noche diferente, no fue una noche cualquiera, porque según relata la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3 del versículo 5 en adelante, dice que aquella noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe a dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. Pero quiero detenerme un momento acá, porque la actitud que primaba en Salomón era la de agradar a Dios. Era la de buscar el bienestar de su pueblo. Aquella noche tenía, como diríamos muchas veces, la gran oportunidad de su vida. Quiero que por un momento te imagines. Nos vamos a adentrar en esta historia y ponernos en lugar de Salomón. Imagínate que estás allí en tu cama y de pronto se te aparece Jesús y te pregunta: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. No me respondas. Meditemos por un momento. ¿Qué es lo que le pediríamos a Dios si tenemos la oportunidad de responder a una pregunta tan importante? Dice la palabra de Dios que Dios nos habla de muchas formas y muchas veces. La voluntad de Dios es que todos le conozcamos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Ahora, cuando nosotros entendemos que Salomón tuvo la oportunidad de su vida y pidió lo que pidió, que era sabiduría para gobernar al pueblo, cuando entendemos que sabiduría no es conocimiento,
Porque podemos conocer mucho de muchas cosas, mucho de la Biblia, mucho de la rama en la que nos hemos preparado, pero puntualmente hablando de lo que es la parte espiritual. Podemos conocer mucho de Dios, pero si no lo llevamos a la práctica, no nos sirve ese conocimiento de Dios. Nos lleva a vivir una vida religiosa, una vida sin realmente frutos que sean dignos de Dios. Ahora, cuando nosotros nos proponemos buscar a Dios, y esa es la idea de estos encuentros a través de este canal, que puedas ir conociendo a ese Dios maravilloso, a ese Dios que tiene un carácter. Cuando hablo del carácter de Dios, podemos ver la bondad de Dios, podemos ir específicamente a Jesús cuando estuvo en la tierra. Ustedes van a ver que Jesús corría, que Jesús se divertía, que Jesús en una fiesta estaba celebrando con los invitados. Un Jesús que también se enojaba cuando fue al templo y estaban comerciando porque habían hecho, dice la palabra, él dijo, hicieron de la casa de mi padre una cueva de ladrones. No estaban usándolo para el fin que había sido destinado, para el fin que había sido creado. Conocer las diferentes facetas de Dios nos va a permitir a nosotros realmente entender el para qué de muchas situaciones que vivimos. ¿Cuántas veces hemos renegado de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos sentido decepcionados porque le pedimos algo y no nos dio? Ahora no es un hada madrina ni tampoco un genio de una lámpara maravillosa que está a pedir de boca de todo lo que nosotros necesitemos. Dice la Biblia que si nosotros siendo personas naturales queremos lo mejor para nuestros hijos y que si nos piden pan no le vamos a dar piedra. Mucho mayor es el entendimiento cuando le pedimos algo a Dios. Les puedo desafiar y animar a que cuando le pidamos algo a Dios, Él nos va a dar lo que necesitamos en su tiempo y en su hora. No nos desesperemos si algo que le hemos pedido a Dios todavía no lo hemos visto plasmado en nuestras vidas, no lo hemos visto materializado en nuestros familiares, en nuestra realidad. Sería difícil que nosotros tengamos algo y que no lo sepamos administrar, no lo sepamos manejar. Es como un niño darle un auto, ¿sí? No sabe frenar, no sabe discernir, no sabe muchas cosas. No le vamos a dar mayores cosas de las que no pueden hacer. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Podemos tener 20, 30, 40, 50 o más años, pero sin duda que Dios nos va a dar las cosas en el momento que Él considera que podemos usarlo bien, que podemos administrarlo bien. Ahora, fíjense en ese diálogo que tenían Salomón con Dios. A Dios, dice la Biblia en el versículo 10, le agradó tanto que Salomón pidiera sabiduría. Fíjense en la respuesta de Dios. Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. El broche de oro, la yapa. Había una condición sine qua non y era la de obedecer a Dios y seguirle a Él. Tenemos un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Tenemos un ejemplo de la respuesta de Dios hacia un hombre que pidió sin egoísmo. Dice la Biblia que Dios
es bueno para darnos mucho más de lo que pedimos o anhelamos. Pero hay algo hermoso que aprendemos en este relato, en este encuentro. Y es que había una condición y era la de seguirle a Dios. Seguirle a Dios no es algo que de pronto se pueda decir algo fácil, es algo que está en nosotros, nos pide y necesitamos solamente una actitud, tener un corazón como el que tuvo Salomón, es decir, ponerle ganas y decirle, quiero seguirte. Yo sé que no es fácil, pero ¿sabes qué? Dios nos quiere ayudar. Solamente necesitamos tener un corazón dispuesto y los mandamientos de Dios se van a ir cumpliendo en nuestra vida y lo vamos a ir haciendo y cumpliendo de una manera natural. No va a ser una carga pesada que Dios pone en nosotros. Porque a medida que vayamos caminando, que vayamos conociendo a Dios, vamos a entender que esto no lo peleamos solos, que esto no lo hacemos solos. No existen llaneros solitarios. Hasta el llanero solitario lo tenía al indio Toro para hacer todo lo que hacía. Esto es para los que veían el llanero solitario, una serie de hace unos años atrás. Los llaneros solitarios no existen. Yo necesito de vos, vos necesitas de mí, todos nos necesitamos. Y es importante que compartamos lo que Dios nos está dando. Cada reflexión, cada experiencia que venga a nuestras vidas, la tenemos que esparcir, porque de eso se trata. Esa es la esencia de Dios para nosotros, es el legado que Dios nos ha dado y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Tengo la certeza de que según vayamos avanzando, de que según vaya usted avanzando en el desafío de caminar con Dios a través de su palabra, a través de las vivencias diarias, vamos a encontrar la respuesta a muchas preguntas, a muchas situaciones que han sucedido en nuestras vidas. Será hasta una próxima oportunidad. Que el Dios de toda esperanza te llene de paz y de gozo a través de su Espíritu Santo.